Poderoso Dios, poderoso Jesús, Grande poderoso Dios. misericordia es el Señor. Daniel capítulo 10 versículo 20. Amén. 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 La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Poderoso Dios, oramos. Señor Santo, justo y verdadero, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido adorarte y exaltarte, Señor, en el devocional. Gracias porque nos has permitido adorarte y exaltarte con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque ahora, Padre, vamos a adorarte mientras escuchamos tu palabra. Vamos a exaltarte y adorarte mientras nos sentamos a escuchar esta tu palabra, Dios. Bendícenos a través de ella. Danos una visión clara, Padre Santo. Edifica nuestra fe a través de ella. Santifícanos, Dios, mientras escuchamos. Bendice a mis hermanos, Señor, y glorifica a tu Hijo una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gloria al Señor. Voy a estar predicando con el tema una visión de las alturas. Amén. Una visión de las alturas. Gloria a Jesús. Usted me va a entender perfecto. A ver cómo vamos a ir a un edificio alto. Nos vamos a ir más allá de un edificio. Amén. Pues bien, por todo lo que estamos viviendo en estos días, amén. Hace como una semana hablaba con mi esposa y me llegó al pensamiento esta parte, amén, de esta lectura que ya la hemos tenido antes, de este libro de Daniel, amén. Daniel es un hombre de Dios, profeta, un siervo de Dios. Es temeroso. Ya sabemos lo que ha hecho, ¿verdad? Fue cautivo a Babilonia. Él con sus compañeros fueron muchos cautivos a Babilonia. Pero solamente la Biblia nos habla de 4 personas en este libro específicamente. 4 varones jóvenes, incluyendo Daniel, que no estuvieron dispuestos a contaminarse con la comida que se servía en el palacio de Babilonia. Amén. Y sabemos que por actuar de esta manera Daniel fue bendecido. Ya tenía el temor de Dios en él, pero entendemos que a través de no precisamente por eso, amén, pero vemos que Dios le da bendiciones por mantenerse firme en cuanto a su fe, amén, no precisamente por eso, pero vemos que Dios se revela de una manera especial a Daniel. Y en nuestra lectura vemos que está un poco preocupado y dice que él nos está contando y nos dice que estuvo afligido. En otras palabras, entró en ayuno por un espacio de 21 días. ¿Amén? Y nos da cómo es su ayuno, cómo él ayunó. Amén. Cómo él ayunó. Dice que no comió ninguna clase de manjar, no entró alimento por su boca y tampoco se ungió. O sea, su ayuno fue un ayuno de humillación, de búsqueda, de un deseo intenso por conocer
el futuro. Amén. Ya nosotros tenemos el futuro aquí. Amén. A veces Dios nos anuncia, a veces el Espíritu Santo Poderoso, aleluya. nos da avisos de cosas que podrían pasar antes, porque ha pasado. Yo sé que a todos nos ha pasado. Santo Dios, aleluya. Yo sé que a todos nos ha pasado, en la historia ha pasado esto, en todos los lugares donde se invoca el nombre de Dios de verdad, siempre el Espíritu de Dios ha hablado de antemano cuando algo va a suceder. Amén. Siempre. Pues Daniel está preocupado y le interesa saber qué está pasando. Amén. Gloria a Jesús. Dice que en el año tercero de Ciro, el rey de Persia. Amén. Dice que estuvo afligido. En ayuno. Miren que la importancia de que nosotros ayunemos. ¿Por qué es necesario que nosotros ayunemos? Amén. Poderoso Jesús. Ayuna. Entra en ayuno, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, en el capítulo, leyéndolo. Ustedes ya lo leímos, están conmigo. Aleluya. Dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender o a conocer y quieres saber lo que Dios va a hacer y estás clamando a Dios para que te muestre, el ángel le dice, desde ese primer día tu oración fue oída. Aleluya. Poderoso Dios querido. Amén. Y él, el ángel, desde ese instante, desde ese momento, mire, también hay que ver ahí que cuando un corazón se dispone a buscar a Dios en ayuno, en oración, amén. Cuando un corazón piadoso que desea buscar a Dios de verdad, de corazón, dice que es escuchado. Amén. Dice que es escuchado. ¿Cuánto más ahora nosotros que sabemos que vamos al trono de la gracia a través del nombre santo, Jesús, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente? Él dice que si nosotros pedimos algo en su nombre, Él nos escucha. Amén. Pero si lo pedimos en conformidad con lo que está establecido. Y Daniel lo único que está interesado es en su pueblo, en las cosas que tienen que ver con su pueblo. ¿Ah? No está interesado en que si él va a venir a ser un grande hombre de Dios. Ya es un hombre terrible. ¿Ah? No ayunemos para pedir para nosotros. Amén. Sí ayunemos para que nuestra relación con Dios sea más íntima. Oremos por eso. Pero Daniel no está pidiendo nada que un hombre de Dios no pida. Quiere saber cosas sobre el futuro y especialmente acerca de su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Mientras el contexto que sigue, nosotros lo vamos leyendo y entendemos que el ángel le está hablando acerca del futuro de su pueblo. Entendemos que la preocupación que tiene es acerca de su pueblo y del futuro de su pueblo. Amén. Está cautivo en Babilonia. Jerusalén está hecha escombros. Y está interesado por su pueblo. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso. En el versículo
19 se refiere a él de una manera especial y le dice muy amado. Muy Aleluya. amado. Poderoso Dios. Daniel es muy amado. Santo. Aleluya. Mire que cuando alguien se dispone a buscar de Dios, por esto que Jesús también dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Gloria a Jesús. Y entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Poderoso. Aleluya. O sea, será muy amado también. Si me ama, mi palabra guardará. Y si mi palabra guarda, entonces vengo y habito junto con él. Y Aleluya. tengo comunión con él. Aleluya. Y a Daniel se le llama muy amado. O sea, es un hombre que guarda la palabra de Dios. Es un hombre que camina en fe y que lo que hace lo hace sabiendo que está agradando a su Dios. Santo. Aleluya. 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 Gloria a Cristo. Aleluya. Poderoso. Gloria a Jesús. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es? Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Espero que no se me olvide. El Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces llegamos al versículo 20. Dice, él me dijo, el ángel, tiene nombre. Amén. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Aleluya. Porque pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le está hablando de cosas más allá de lo que él estaba pensando. Poderoso Amén. Jesús. Ya le está dando una visión global de cosas que van a pasar en el futuro y le habla incluso de cosas que todavía no han pasado aquí, a nuestro tiempo. Amén. En primer lugar que quiero enfatizar, no voy a hablar de quién es el príncipe de Grecia ni de Persia, ni voy a hablar de nada de eso. Amén. Ese no es mi tema. Lo que yo quiero enfatizar ahora es que nos vayamos un poquito en nuestra fe. Poderoso Jesús. Que el ángel que está hablando con Daniel le dice que fue retenido por 21 días. O sea, hay una guerra, Amén. Aleluya. hay una lucha para que la respuesta no llegue. Gloria Ah. a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Daniel no sabía de esa lucha, terminó su ayuno y dice que hasta el día 24 vino esta visión. Poderoso es Jesús. Amén, aleluya. ¿Mm? Maravilloso Jesús. Parece que al tercer día, si hacemos cuentas bien, parece que al tercer día de haber empezado su ayuno venía la respuesta. Gloria a Dios. Pero por 21 días, este ángel, conforme a la descripción que nos da, es espantoso. ¿Ah? Es terrible. Gloria a Dios. Dice que su rostro era como un relámpago, su vestidura blanca, estaba ceñido con un cinturón de oro, Gloria a Dios. Aleluya. resplandecía. Gloria a Dios. Solo con su presencia él cayó con su cara en la tierra. Poderoso Poderoso Dios. Solo de mirarlo, Aleluya. cayó como, dice que como en un profundo sueño. El apóstol Juan dice como muerto. Santo. Gloria a Dios. Ah, este es un ángel, él tuvo otra visión. Pero cualquier humano que tenga una visión así le va a pasar la mismita cosa. Amén. Le va a pasar la mismita cosa. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A menos que Dios le dé gracia como le dio a Moisés. Poderoso Dios.
que estuvo allá en la nube y sin en cambio vino resplandeciendo también. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando bajó del monte viene resplandeciendo. Poderoso Amén. Dios, aleluya. Quiero enfatizar en esta parte aquí, en que Daniel está ayunando y está orando porque quiere saber algo. Y termina su ayuno y todavía la respuesta no ha llegado. Alabado Jesús. Y después de eso entonces llega la respuesta y el ángel le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y viene para mostrarle más cosas. Pero especialmente le ha retenido. ¿Ah? Le ha retenido una batalla, un príncipe espiritual. Aclarando más, un demonio. Un demonio. Poderoso Dios. Alguien que se opone a la verdad. Algo que se opone para que la respuesta de Dios llegue. No puede ser otra cosa que un demonio. Aleluya, maravilloso. No puede ser otra cosa. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el ángel le dice que es un príncipe. Porque tiene autoridad sobre Persia. Sobre una nación. Poderoso. Una de las naciones más poderosas entonces. ¿Ah? Y Daniel pues estaba allí perplejo, ¿verdad? Entonces cuando estamos meditando en estas cosas, el apóstol Pablo, amén, también nos da una visión de las alturas. En Efesios 6, 12, ¿verdad? Todos se saben esa parte. Han escuchado algo. Si no se lo saben de memoria, saben que lo que les voy a leer es verdad. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, allá arriba. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderoso, aleluya. Maravilloso Dios. Poderoso, aleluya. Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, los cristianos, nosotros. Nosotros podemos decir aquí entre nosotros que estamos evangelizando y la cosa está dura, ¿verdad? No es fácil, no es dura. O que las almas no quieren venir a Cristo. O que hacen confesión y después nunca llegan a la iglesia, ¿verdad? Sí, pero si aceptó a Cristo y allá él, si no quiere seguir en la iglesia, pero ya aceptó a Jesús, ¿verdad? Muchos dicen. Por ahí pues una visión errónea de lo que es el Evangelio. Pero sí podemos hablar claro del hecho de la lucha que estamos teniendo constantemente. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí tenemos una guerra, una lucha específica. Amén. Y de aquí que la iglesia parece que va a paso lento. ¿Ah? Dice un presidente por ahí que parece un elefante reumático, que no puede caminar. De ahí vemos que la iglesia apenas si va dando un paso hacia adelante. Poderoso Jesús. La iglesia de Jesucristo, que un montón de iglesias. Y hablando de la iglesia de Jesucristo, la que está fundamentada en las Escrituras,
la que cree solamente lo que dice la Biblia, Aleluya. la que lucha por agradar solamente al Dios de la Biblia, Aleluya. sin contradicciones, sin desviaciones. De esa iglesia estoy hablando. Amén. Porque tenemos una lucha real. Porque tenemos una lucha verdadera. Poderoso. Aleluya. Tenemos una lucha, mis hermanos. No podemos estar con los brazos cruzados, olvidarnos de esto. Grande es Dios, aleluya. Hay quienes piensan muy poco en estas cosas. Amén. Hay quienes ni siquiera quieren pensar en estas cosas. Como ya hemos dicho, hay otros que dicen, ya para qué ayunar, si Cristo ya ganó en la cruz, ya no necesitamos ayunar. ¿Ah? Santo, aleluya. Pero, como decimos, si Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, es la segunda persona de la Trinidad, y siendo que en el día que fue bautizado dice que el Espíritu de Dios ha venido sobre él, y ese mismo Espíritu que vino sobre él y que permaneció allí en esta persona, en Cristo Jesús, fue el mismo que lo empujó a ayunar 40 días. Aleluya. Pues todos aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, dijo Cristo también que venía el día que Él se había quitado, o sea, de que iba a tener que irse de la tierra. Gloria a Dios. Y que entonces sus discípulos ayunarían. Aleluya. O sea, estamos en esos días. Él no está aquí presente en persona, está el Espíritu de Dios ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Santo Jesús. Y por tanto, todavía tenemos que ayunar. Sí, amén. Porque Él no está con nosotros ahora. Los discípulos que le tuvieron presente en persona, de ellos dijo que no era necesario que ayunaran. Pero después que Él se hubiera sido quitado, sí era necesario que ayunaran. Y nosotros tenemos esa necesidad. Aleluya. No solamente es algo como para ver qué pasa, sino que es un deber del cristiano y viene a ser una necesidad para nosotros. Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En la oración tenemos comunión con Dios, en la lectura de la palabra tenemos conocimiento, pero en el ayuno recibimos poder. Poderoso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. En el ayuno vemos el poder de Dios. Es como que preparamos nuestros cuerpos para que su presencia se haga más presente en nosotros. No que Él no esté entre nosotros, pero cuando hacemos eso, estamos invocando su presencia y queremos ver su presencia entre nosotros. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Santo es Dios. Maravilloso Jesús. Gloria al Señor. Tenemos una lucha verdadera. Gloria a Jesús. Amén. Que muchas veces nosotros no vemos nuestras oraciones contestadas por el hecho de que hay una batalla. Aleluya. Para que nuestra respuesta o no sea contestada o sea contestada. Gloria a ¿Ah? Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en una lucha. ¿Ah? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. De aquí que nuestra oración, mis hermanos, ya estamos en el ámbito espiritual. Yo les dije, es una visión de las alturas, o sea, de cosas allá arriba, Gloria a Dios. donde nuestra vista humana no llega. Gloria al Señor. Sabiendo esto, mis hermanos, Poderoso Cristo. Maravilloso Jesús. que
Cuando el ángel dijo el príncipe de Persia o de Grecia, no estaba hablando de las personas. Amén. Las personas son prácticamente materialmente en la materia, lo que podemos ver es el resultado de lo que está pasando allá arriba. Amén. Gloria a Dios. Antes de que nosotros veamos aquí abajo, humanamente se está Aleluya. librando en los aires, en lo invisible, una guerra. Poderoso. ¿Me entienden? Aleluya. Nosotros solamente vemos el resultado de lo que está pasando en las alturas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, al tener una visión así, nosotros deberemos estar más conscientes en nuestra oración. Santo. Nosotros deberíamos de estar conscientes de esta lucha constantemente y entonces nuestra oración tiene sentido. ¿Ah? Aleluya. No oramos a la ligera. Gloria Sabemos a quién dirigimos nuestra oración, pero entendemos que hay una batalla porque nuestra oración no sea contestada. Santo Jesús. Con todo y que Dios es soberano, eterno y poderoso y todopoderoso, no obstante Dios nos deja ver que Él permite que esto sea así. Aleluya. Aleluya. Ah. Aleluya. ¿Por qué? Porque quiere un pueblo esforzado, Aleluya. Dios, aleluya. Santo, aleluya. quiere un pueblo decidido. Como dice, el reino de los cielos sufre violencia o se hace fuerte y solamente los violentos o solamente los valientes lo van a arrebatar. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Grande es Dios. No existe la pasividad en el corazón del cristiano. Esa manera de pensar que ya somos salvos, ya no hay nada por qué luchar porque Cristo ya venció todo, pero todo aquel que es llamado para pelear la buena batalla de la fe no puede estar tranquilo, no puede estar en paz, no puede estar con una pasividad. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Poderoso. No puede. No puede. Santo, Aleluya. Gloria a Dios. No puede estar en una pasividad. Bendito Dios. No Aleluya. puede estar tranquilo. De ahí la necesidad que nosotros de constantemente estar orando. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Sabiendo lo que está pasando en el mundo espiritual y que tenemos una batalla por las almas, por nuestra alma, Santo Jesús. no podemos estar quietos, Gloria a Dios. Poderoso. no podemos estar pasivos. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Algunos podrían decir, "Sí, yo ya soy salvo, ya estoy bien. ¿Ah? Pero y entonces, ¿dónde está tu pasión por las almas? ¿Dónde está tu pasión por los que están atados por el poder de las tinieblas? Aleluya. Poderoso Dios. ¿No sientes? ¿No te acuerdas de la desesperación que tú tenías cuando estabas sin Cristo? Aleluya. Poderoso Dios. ¿No te acuerdas de la confusión en la que tú andabas cuando estabas sin Cristo? Santo. Aleluya. ¿No te acuerdas de las cadenas que traías arrastrando? Gloria a Dios. O los demonios que te tenían atado. ¿Ah? Si no te acuerdas de esa situación que tú tenías antes de ser un discípulo de Cristo o antes de que Cristo te hubiese libertado, entonces es posible que todavía estés atado.
¿Ah? Poderoso Dios, aleluya. Si todavía no te acuerdas, si ya no te acuerdas o no te acuerdas que gemías porque el pecado te tenía atado y eras esclavo de él y no podías escapar. Estaba leyendo un post de una mujer que nunca fue cristiana y nunca pudo venir a la fe de Jesús. Aleluya. Pero ella decía, yo sé que tomar es malo y sin en cambio no puedo dejar de hacerlo. Santo, aleluya. Poderoso. Y empezó a confesar un sinnúmero de pecados en su diario. Hago esto, hago aquello y esto y lo otro. Y sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Estoy condenada a esta situación y no puedo escapar. Gloria a Dios. Poderoso es Santo es Dios. Dios, aleluya. Santo es el Señor. Así andan las personas, las almas de los hombres que están sin Cristo. ¿Sabe cuántos borrachos dicen, no voy a volver a tomar? Poderoso Dios. Y viene otra fiestita por ahí lo ven. Aleluya. ¿Cuántos adúlteros o fornicarios saben que está mal lo que están haciendo? ¿Cuántos drogadictos saben que está mal lo que están haciendo? No por el hecho de que están haciendo eso, sino saben que se están destruyendo sus cuerpos. Gloria a Dios. Saben que al hacer eso están lastimando a sus seres queridos. Santo, aleluya. Saben que están dañando los sentimientos de a quienes ellos aman. Y sin en cambio no pueden escapar. Sin en cambio no pueden ser libres por ellos mismos. Sea la situación en la que se encuentren. Aleluya. Alabado Jesús. Poderoso. Y los cristianos, los que saben que hay una lucha espiritual en esas almas, los que sabemos que ellos están atados, los que sabemos que ellos están poseídos, aquí bien tranquilos, Santo, aleluya. nos sentimos lástima. Nos debería de dar lástima, ¿sí? No sentimos lástima por ellos. Aleluya. No Gloria a sentimos Dios. ni nada. Poderoso, santo Dios. Aleluya. Maravilloso. Alabado es Dios. No sentimos nada. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y Santo hoy Jesús. nuestro tema era ser responsables, ¿no? Aleluya. Poderoso Dios. Pero no podemos ser responsables si no sabemos cuál es nuestro trabajo, qué es lo que nos toca hacer. ¿Verdad? Santo Dios, aleluya. Pero puedo estar seguro y usted puede estar seguro que sí fuimos llamados a interceder. Amén. Aleluya. Aleluya. Usted puede estar seguro que sí fue llamado a interceder. ¿Ah? Si no sabe a qué fue llamado, porque hay quienes no saben a qué Dios los ha llamado todavía, es verdad. Gloria a Dios. En una posición específica, hablando de una posición específica. Si no sabes cuál es la posición a la que Dios te ha llamado, por lo menos tienes que saber que sí fuiste llamado a interceder para que Dios siga rompiendo cadenas, para que Dios siga libertando y para que el poder de las tinieblas sea roto. Gloria a Cristo, aleluya. Para eso sí has sido llamado, sí has sido llamado. Santo, aleluya. Maravilloso Pero Dios. tienes que entender también que no es un juego. No es un juego. Santo, aleluya. Ser un intercesor es ser un guerrero. Ser alguien que se va a meter en una batalla.
Es que si vas a meterte en una batalla, no pienses que solo vas a dar y repartir golpes y a ti no te van a dar. Gloria a Dios, aleluya. De ahí que nos vienen pruebas pequeñas y luchas y entonces decimos, pero ¿por qué? ¿O por qué? Y esto y aquello. No, si entraste a ser un hombre, una mujer de Dios que va a pelear la buena batalla, entonces espera los golpes. Aleluya. ¿Ah? Maravilloso Dios. Poderoso. Y tienes que estar preparado para eso. Porque entonces nos viene una prueba y ¡ay! Nos estamos quejando. Pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo esto para tu gloria. No, pues todavía no conoces el evangelio completo. Aleluya. Todavía tú no tienes una visión de las alturas. Todavía tú no sabes lo que se libra antes de que llegue aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Todavía Dios. tú no tienes idea de eso. Poderoso Dios. Y quizá nunca la vayas a tener porque quizá nunca vayas a entrar en ese nivel de espiritualidad. Aleluya. Poderoso. Hay muchos que se conforman con saber que Jesús ya los salvó y ni se preocupan en evangelizar ni en hacer más nada. Vienen a la iglesia cada 8 días si pueden y piensan que ya es todo. Y cuán errados están. Cuán errados. Aleluya. Cuán Alabado errados. Jesús. Santo Dios. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. El Aleluya. evangelio de Jesucristo va hacia adelante y vamos creciendo, como ya dijimos. No nos podemos quedar en un solo estado. Aleluya. Tenemos que seguir creciendo Aleluya. porque a eso fuimos llamados. Santo. Poderoso Dios. Dice que nos vamos transformando a la estatura de la plenitud de Cristo mientras más nos vamos acercando en el momento de encontrarnos con Gloria a Cristo. Dios. Grande es Dios, aleluya. Vamos avanzando en la fe, vamos creciendo en nuestra espiritualidad, vamos venciendo el pecado, vamos venciendo las tentaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, tiene que pasar esto, tiene que Poderoso pasar Dios. esto. Aleluya. Y mientras más vamos haciendo esto, pues vamos teniendo un conocimiento más profundo de lo que es Dios y su Aleluya. gloria y su poder. Gloria, aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Daniel le habló a un ángel y habló con un ángel. Pero él sabe que solo se le adora a un Dios. Aleluya. Aleluya. Sabe que solo al Dios vivo, único y verdadero se le da la gloria y la alabanza y la adoración. Gloria a Cristo, aleluya. Pero si a alguno por ahí se le presenta supuestamente un ángel y entonces se postra ante él, ese no es un ángel, es un demonio. Gloria al Señor. Es un demonio porque solo los demonios, el diablo, que el Señor reprenda, reciben alabanza y adoración y es lo que buscan. Y siempre han querido eso. Aleluya. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no adoramos Aleluya. más que a un Dios. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Un Dios que se ha revelado en 3 personas. Gloria al Señor. Aleluya. Grande Y es solo Dios, el aleluya. digno de recibir la gloria y la alabanza y el honor y toda clase de adoración y toda clase de reverencia solamente se le debe a Él. Poderoso. Aleluya. Aleluya. Glorioso el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo, ya teniendo una visión de que estamos en lucha espiritual Aleluya. en las alturas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nosotros sabiendo, Él sabía esto. Ya dijo en Gloria a Jesús, en Efesios, el apóstol Pablo ya nos dijo que tenemos una lucha terrible. Gloria a Jesucristo. Una lucha terrible de Poderoso Dios. Dios. Ahora, Él dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Aleluya. Santo.
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Por los reyes. Hoy no sabemos que haya reyes, ¿verdad? Ya casi eso se terminó. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Oremos por ellos para que ellos puedan ser guiados, puedan ser fortalecidos. El ángel le dijo a Daniel, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Gloria al Señor. Santo. Poderoso Gloria a Dios. Yo mismo, el ángel Santo, vino a aleluya, donde gloria estaba Dios. Darío, gloria a Jesús, y le fortaleció para que tomara las decisiones correctas. ¿Saben qué dijo Darío, verdad, acerca del pueblo que estaba cautivo en su tierra? Habló bien de ellos. Gloria al Señor. Habló aleluya. paz para los que estaban cautivos en Babilonia, Alabado Jesús. en Media, Gloria al Persia. Señor. Gloria al Dios, Señor. aleluya. Poderoso, Entonces el apóstol nos dice que oremos por estos hombres. Ya sabemos, conforme a lo que Apocalipsis nos enseña, que Dios tiene un orden y un plan específico, ¿verdad? Pero eso no nos libra a nosotros de orar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Antes nos debería de animar más para que clamemos para que ese plan que Él tiene pronto se consuma. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Ese plan que Él ya ideó, esa historia que no conocemos, que está aquí en el futuro próximo, se cumpla cabalmente. Gloria a Es Cristo. nuestra oración. Alabado. Por todos los que están en eminencia, Aleluya. todos los que están en una posición de alto rango. Gloria a Dios. Saben ustedes que aquí en Polk tenemos un sheriff excepcional, ¿verdad? Aleluya. Tremendo. Gloria a Dios. Tenemos un buen líder en la policía. Aleluya. ¿Verdad que sí? Jesús. Y fuimos allí. ¿Cómo se llama el lugar donde están? ¿Las oficinas? ¿Cómo se llama? Sí, allá donde fuimos. ¿Vale? Ok, a la oficina del sheriff. Tienen textos bíblicos. Tienen textos bíblicos, dichos bíblicos. Gloria a Dios. ¿Ah? Poderoso Dios. Tenemos un líder excepcional en este condado. Poderoso. El Dios, aleluya. Y el apóstol nos dice, oren por los que están en las alturas, en lugares estratégicos. Especialmente él está en un lugar estratégico para mantener el orden y la paz. Oren por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya, Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por ellos? Aleluya. No mienta ahora, por favor. No diga amén, no es verdad. Bendito Dios. Pero si no lo ha hecho, mi hermano, es para que empiece a hacer eso. ¿Ah? Es para que usted ore, para que estos hombres que Dios ha puesto en esos lugares puedan ser guiados o fortalecidos Aleluya. Sí, amén. cuando es el momento de tomar decisiones correctas. Gloria
Amén, bendito Jesús. Para que gobiernen con equidad, con justicia y para que dice que vivamos quieta y reposadamente. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Cristo. Ah. Gloria a Dios. Para esto es que el Señor nos manda a orar también. Gloria a Cristo. Teniendo una visión de que estamos en una lucha espiritual, nuestra segunda posición es orar, Aleluya. Aleluya. interceder, clamar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No me diga usted que no, de vez en cuando allá mientras usted está trabajando no lanza una flecha al cielo pidiendo por su pastor. Ah, Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. le voy a decir más simple porque quizás no me entendieron. De vez en cuando no se le sale una oración allá en su trabajo acordándose de su pastor. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso. No estoy diciendo que siempre, pero de vez en cuando. Y si nunca, también entonces empieza a hacerlo de vez en cuando. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Créame que de vez en cuando, yo también, de vez en cuando, yo estoy lanzando una oración al cielo para que el Señor fortalezca a mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Grande es Qué Dios, lindo, aleluya. Jesús. Aleluya. Sí, Gloria a Dios. sí. Santo. Tenemos que estar orando unos por otros también. Aleluya. Dios. Aleluya. Orando por nuestros jóvenes, no solamente cuando venimos en la iglesia, a la iglesia, o nos miramos aquí, por nuestros niños. Amén. Aleluya. No me diga que no lo hace. Santo. Amén. Poderoso. Por Gloria. lo menos hágalo por sus hijos ya de plano. Poderoso. Aleluya. Ya de plano, si no lo hace por todos, hágalo por sus hijos por lo menos. Hijos, por lo menos hágalo por sus padres. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben ustedes que si nos cubrimos de oración todos, Aleluya. Poderoso, Poderoso esto va a Jesús. ser terrible? Santo Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando se trate de tomar decisiones, si estuvo con Ciro este ángel, ¿acaso no envía también sus ángeles para fortalecernos a nosotros? ¿Ah? Sí, también. Aleluya. Al mismo Cristo dice el Evangelio que le envió un ángel para fortalecerlo cuando estaba en la carne. Santo. Aleluya. Cuanto más nosotros, si al santo de los santos se le envió un ángel para ser fortalecido, cuanto más a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Aunque tenemos al Espíritu de Dios. Santo. ¿Por qué no? Si todos ellos son siervos de nuestro Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. ¿Por qué no? Gloria al Señor. Spurgeon dice que posiblemente él muchas veces en su prédica alguna vez ha escuchado una voz que le dice cómo actuar, una palabra de sabiduría que sabe que no es de él. Dice, no puedo negar que posiblemente Dios haya enviado a su ángel para darme esas palabras que no eran mías y que sin en cambio eran reales y verdaderas. Aleluya. Poderoso Dios. Santo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la respuesta? No sabemos cómo hacerlo y sin en cambio de momento como que Poderoso. escuchamos o sentimos o surge una palabra dentro de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. No vamos a adjudicarle a un ángel, pero tampoco vamos a negar que sea uno. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Poderoso. Aleluya. Bendito Dios. Nosotros tenemos un ejército a nuestro lado, de nuestro lado. Aleluya. Pero sí tenemos también un ejército en contra de nosotros. Poderoso. Grande es Gloria Dios, al Señor. aleluya. Constantemente, todos los días. Gloria al Señor. Mientras nosotros dormimos, ellos no duermen. Santo. Ellos no se cansan. Poderoso es Son Dios. espíritus. Aleluya. Santo es espíritus no Dios. se cansan. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo, aleluya.
Y mientras oramos de esta manera, con esta visión en las alturas, hay que orar siempre porque la voluntad de Dios se haga, se cumpla. Aleluya. Gloria a Sí, Dios. Dios. Poderoso y Grande santo. es Dios. En aleluya. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Amén. Vemos a una multitud de hombres y mujeres que murieron por causa del testimonio de Jesucristo. Amén. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están clamando por venganza, ¿verdad? Ellos están orando para que lo que se ha hecho contra ellos sea juzgado. Pero la santa respuesta les dice que todavía no era el tiempo. Dios tiene un tiempo específico para todo. Aleluya. Por esto que tenemos que orar para que sea la voluntad de Dios solamente. Santo, amén. Y no nuestra voluntad. No tratar de forzar lo que nosotros queremos. Grande es Dios. Aleluya. Aleluya, Dios. Que sea hecha la voluntad de Dios. Ellos querían que esto ya viniese, mas sin en cambio la respuesta les dice, si ustedes siguen leyendo en su casa, se les da vestiduras blancas y se les dice, todavía no, todavía falta un poco de tiempo. Se les da respuesta, pero se les aclara que eso que ellos están pidiendo todavía no va a pasar. Gloria a Jesucristo. No siempre quiere decir que orando vamos a recibir la respuesta como la queremos. Alabado Posiblemente se nos diga, no sabe cuántos años estuve orando por mi esposa y ella por mí. Y yo nunca escuché que se me decía, todavía no es el tiempo, pero no viendo nada entendía que no era el tiempo. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Entiende? Usted siga orando, pero si no ve nada, entienda que no ha llegado el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Simple. No ore y piense que al año o al otro día, a los jóvenes, ¿verdad? Al otro día ya por ahí un príncipe azul al lado va a salir. Sí, Dios. Santo. Gloria a Dios. No, la cosa no es así, mi hermano, no. No se engañen. Si piensa así, no se engañen, ¿verdad? Es más difícil de lo que usted cree. La voluntad de Dios cuesta. La voluntad de Dios quebranta. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria a Dios. La voluntad de Dios nos deja en espera. La voluntad de Dios muchas veces ni siquiera es lo que queremos. Para ser más claros. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso Dios. Aleluya. Maravilloso. Hasta el mismo Cristo, nuestro Señor y Salvador, sabe esta verdad. Es sabio por excelencia. En él están los tesoros, imagínense, escondidos del conocimiento y de la sabiduría. Él sabe esto. Al punto de que Él sabe que pronto va a ir a pagar, a morir en la cruz. Y ya después de que ha tomado la última cena con sus discípulos, que ha celebrado el último año nuevo para Él. Aleluya. Mientras más doy vueltas a mi mente, cuando Él dijo que Él quería comer esa última cena con sus discípulos, antes de padecer, que estaba tan deseoso, esta Pascua, ese sacrificio pascual, era el sacrificio que se celebra cada año.
Porque mi razonamiento es que después de que Él resucitó, parece que cambié de tema, ahorita regreso. Parece que después de que resucitó, Él comió con ellos. Miel, almorzó con ellos, les preparó desayuno a sus discípulos cuando venían de la pesca, ¿se acuerdan? Un pescado y miel. Y comió con ellos. So, no se refería a que ya no iba a comer eso, sino más bien entiendo, este es mi punto, ¿okay? La última cena acerca del sacrificio pascual. Amén. Que se celebra solamente una vez al año o cada año, o mejor dicho, en el año nuevo de ellos. ¿Ah? Y a eso se refería cuando estaba diciendo que estaba deseoso por comer esa última cena. Gloria a Dios. Lo entiendo así. Poderoso Amén. Dios. Aleluya. Y Jesús, después de eso, dice que se va a aquel jardín o aquel huerto y se postró sobre su rostro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Poderoso a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Él sabe esto. Santo, aleluya, poderoso. Si es posible que yo no tenga que sufrir esto, que sea así, que pase, pero no sea como yo quiero. O sea, él quisiera, pero no está dispuesto a que cambie la voluntad de Dios. Él quisiera que eso no venga, pero si en cambio tiene que cumplir la voluntad de Dios, entonces va a pasar por ahí. Gloria a Grande Dios, Dios. aleluya. Aleluya. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así tenemos que orar. Aleluya. En todo Aleluya. tiempo Amén. Aleluya. Gloria a Dios. hay que orar Santo, aleluya. para que Gloria a Dios Dios. haga su voluntad por Santo. quien quiera que nosotros, por lo que sea que nosotros estemos orando. Aleluya. Poderoso es Dios, aleluya. Les di uno que otro ejemplo pequeño. Poderoso Dios. Poderoso es Dios. Por su esposo, por su esposa. Gloria a Dios. Aleluya. También Santo, que seguir. santo es Dios. Aleluya. no se cansen por sus hijos, sus hijas, Aleluya. aquellos que no están en el Evangelio. Seguir orando. Aleluya. Pero Santo. acuérdese que la voluntad de Dios se va a hacer. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Jesús. Grande Y así misericordia. siempre tenemos que terminar. No sea lo que nosotros queremos. ¿Usted cree que al pastor le gustaría ver sufrir a un hermano? ¿Verdad que no? Dios, aleluya. ¿Ustedes les gustaría ver a su pastor? ¿Verdad que no? Santo Jesús. Algunos sí, ¿verdad? Poderoso es Dios, aleluya. Aleluya. Santo Pero, Dios. Señor, libra a mis hermanos, pero si es necesario que tú tengas que purificarlos a través de alguna clase de quebrantamiento, yo me hago a un lado y hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Usted está pasando por una prueba ahora, por una lucha, algo difícil. ¿Que queremos y nos gusta que usted esté pasando por eso? No, Señor, a nadie. No le deseamos mal a nadie, y cuanto más entre nuestros hermanos. Aleluya. Pero si Dios ha dispuesto esa copa para usted, bébasela. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Súfrala con paciencia. Santo Jesús. Aleluya. Llore con paciencia. Poderoso. Aguante con paciencia hasta que el Señor en su bondad quiera venir y pasarlo de allí. Santo, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. No vamos a orar para que se le quite, vamos a orar para que Dios lo ayude y vamos a orar para que se quite si esa no es la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria Pero a Dios. siempre vamos a orar para que sea hecha la voluntad de Dios, Y amén. sabiendo que tenemos una lucha constante, que va a haber quien nos va a tratar de detener, pero sabemos que Dios no hay quien lo detenga. Gloria a Y por Dios. tanto tenemos la certeza
la seguridad que no puede cambiar de que Dios nada lo detiene y que podemos estar seguros de que nuestra oración, aunque todavía no ha sido contestada, no quiere decir que no ha sido escuchada. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Dios, aleluya. Santo. Poderoso Dios. Nuestra oración es escuchada. Gloria a Dios. Y con eso Dios, terminamos. aleluya. Amén. Poderoso Santo. Nuestra Aleluya. oración sí es escuchada. Gracias Dios, aleluya. Manténgase así y siga. En la situación que sea que usted esté pasando, manténgase así. Orando, Aleluya. clamando, y si no lo está haciendo, pues empieza a hacerlo. Aleluya. Señor, aleluya. Gloria a Dios, Santo. aleluya. Poderoso